Termo presenta. Bienvenidos, esto es Lo que faltan son financistas, el podcast de cine y series nacionales de Termo, en el cual esta semana nos vamos a poner a evangelizar la palabra de la gran N. Voy a ser candidato a presidente de este bendito país. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo. El mío, Pablo Biancalana. Y yo soy Ana Lentini. Y hoy vamos a estar hablando sobre la serie del momento, por lo menos en Argentina y en Netflix, El Reino. Así es, vamos a estar hablando del Reino. Se está hablando mucho del Reino en redes sociales, en los canales de televisión, en las revistas, en las gasolineras. En todos lados se está hablando. En las iglesias. En las iglesias, justamente. Serie escrita por Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro, guionada por ambos y dirigida por el mismo Marcelo. No tienen nada que ver, no son parientes, nada. El apellido se escribe diferente. Digo, como primera aclaración. Es como los Irigoyen. Claro, sí, también. Sí. No tiene nada que ver. Y bueno, y gran elenco, ¿no? ¿Qué decir de esta? Si hay algo que hay que destacar de Netflix es que pudo juntar a una gran escritora, a un destacado director de cine nacional y a un gran elenco. Nancy Duplá, el Chino Darín, Joaquín Furriel, Mercedes Morán, Diego Peretti, Peter Lanzani, Vera Spinetta, entre otros que tampoco son tan conocidos. Bueno, Daniel Fanego, Ana Celentano, que hablamos de Ocupas. Alejandro Aguada, que voy a confesar que cuando lo vi, hace mucho que no lo veía trabajando en televisión, tuve que poner pausa y decir qué le pasó. La verdad que no lo tenía en ese cambio de aspecto tan importante. No hace mucho hizo creo que es la tercera temporada del Marginal, la última que salió, y no hace tanto, y hacía como un exboxeador y estaba en un estado físico óptimo, digamos, así que no sé bien a qué se debe tanto cambio en tan poco tiempo. ¿Alguna cuestión de salud? Seguramente, ojalá que no. Más allá de eso, vamos a hablar ahora de los personajes. Su personaje, el procurador, está bastante bien dentro de todo lo que... de todo el amplio abanico que tenemos del otro lado, que bueno, ya le dedicaremos tiempo. Prepandemia y pospandemia, me parece que tiene un poco de importante eso, porque la serie arrancó la producción si no me equivoco, a principios de 2020 o inclusive a fines de 2019, y se vio interrumpida por la pandemia. Y me parece que hay ciertos aspectos en los que se nota y termina perdiendo bastante. No sé si quieren hablar ahora o más adelante cuando nos metamos en lo que me parece que es la masividad que trata de reflejar de lo que es el evangelismo y este tipo de iglesias y templos. Me parece que ahí la serie pierde un montón en base a eso, en base a cómo se pudo filmar y cómo no, con la pandemia en el medio. Yo la verdad que no noté esa diferencia. Puede ser, obviamente, que la pandemia afectó a varias producciones que se estaban haciendo. No vi como que haya existido eso, pero sí, y encaminándonos un poco más para el lado de lo que es la historia y de lo que pretendía la serie, lo hablábamos justo con Chiru antes de grabar, esto de una serie un poco ambiciosa, ¿no? Como que quería establecer o de reflejar algunas discusiones que ya estaban, pero demasiado abierta, me parece, como con demasiada claridad, con una claridad que no se tiene y que para mí en este caso la serie tampoco la tiene. Va por todo. Como que quiere abarcar mucho o no. Eso mismo. Quiere abarcar mucho, pero quiere hablar de todo. Claro. Me parece. Más allá de que es una ficción, después de todo, ¿no? Porque al margen de que esto hablando puntualmente, a ver, ya todos vieron la serie, si están escuchando este podcast, es una serie que trata sobre la iglesia evangélica, o de una iglesia evangélica en particular, y cómo en los últimos años tiene cierta intervención o tiene cierta relación con la política, con la corrupción, con las decisiones que se toman. Creo que hay algunas cosas que son interesantes, y sobre todo cómo es ese fenómeno acá en Argentina, ¿no? Que quizás en otros países, en otras partes del mundo, sí está mucho más hablado, está mucho más en agenda, pero acá no tanto. Pero creo que al intentar mostrar eso, quizás desde la ficción le juega un poco en contra, porque es como que se cuenta una historia demasiado enorme, como que demasiado, donde los malos son todos muy malos y los buenos son todos muy buenos,
que le termina quitando cierta credibilidad. Por ahí, no sé. Sí, y hablando de Argentina, ¿no les pasó que había escenas o capítulos donde pareciera que la historia no transcurriera en Argentina? A mí me pasó eso. O estar acostumbrada a ver producciones quizás con menos presupuesto y más apelando a lo argentino. Acabamos de hablar de Ocupas en el episodio anterior, que es como la serie argentina, y esta me parecía como que había como una desconexión a veces, porque después hay un capítulo, ponele, que mezclan imágenes de archivo cuando presentan a Furriel y hablan de un contexto y qué sé yo, pero me pareció como raro, no sé. Sí, que inclusive es el capítulo que más vuela quizás y más se aleja de Argentina por justamente lo que es el contexto de Joaquín Furriel, y usa esas imágenes de archivo para más o menos mantenerlo cerca. Pasa bastante eso que decís. El tema de con Pablo venimos del año pasado a hablar de Luisana Lopilato. La Corazonada. Claro. De La Corazonada, que también es de Netflix, también estuvo Joaquín Furriel, y esa directamente sí, estaba en un país ficticio. No había manera de atarlo a Argentina. Acá por lo menos decir, bueno, un avance en lo que a producto de Netflix se refiere, ¿no? Obviamente, cualquier otra película o serie nacional, sabés qué está pasando acá. Acá me parece que hay un avance desde ese lado, pero sí, sigue como siendo una neutralidad que busca seguramente vender de las fronteras para afuera. Mismo creo que también esto que mencionaban cuando se presenta el personaje de Furriel así de lleno, ese como grabador de un yankee que está hablando, lo está presentando, lo está mostrando como... Es algo un poco alejado a lo que nosotros vemos acá. Y yo cuando lo vi, eso sí es de una película del FBI. Es como, o de algo, o de la CIA. ¿Viste? Es como que te están... O sea, si ya te da esa sensación, es como que casi una caricatura de lo que puedes ver en una de esas películas. ¿Viste? Como que te da esa sensación. Que decís, capaz se lo puede haber presentado de otra forma, o de un tipo de la CIA, como contando, ¿viste? Contando quién es Joaquín Furriel, alguien que aparece como, no sé, medio como un enviado del diablo que es más malo que él y que a veces pasan esas cosas, pero acá está como, había que explicarlo, lo explicamos así. No me deja de producir como con cierto ruido de la sí, forma. Es que el personaje de Joaquín Furriel inclusive es lo que menos uno puede ubicar en una realidad, ¿no? Y emparentar. Vos decís, bueno, acá el evangelismo representa también una cuestión religiosa del poder de la religión en general, si querés. El lado de Badajoz es el lado político, pero Joaquín Furriel es otra cosa. Creo lo más cercano que se me ocurre es un Durán Barba, pero ni siquiera. Claro, ¿él qué rol tiene técnicamente? Es el establishment, a lo sumo. Sí, es algo que no se termina de entender, porque parece como una especie de de asesor, de tipo de lobista, que se maneja ahí como una cosa media turbia, pero en un momento te lo ponen como que está ahí, como que lo ve todo el mundo arriba del escenario, el chabón está, pero a la vez no lo conoce nadie. Entonces ahí hay una de las fisuras que ya empezamos a ver en el guión. Para mí ya... es un personaje medio como oportuno para lo que necesita el capítulo y para que avance la historia. Habla con tal y explica tal cosa y después va con el otro y va tejiendo como un poco la trama. Sí, y creo que es el único que se mantiene en la línea de toda la serie de ser el tipo del que hay que desconfiar. Porque en el primer capítulo que al Chino Darín lo ves tratando bastante con él y al final en realidad termina siendo de lo más salvable. Ponele hasta ahí, porque no sé, eso de jugar a la ruleta rusa y matar a un amigo, discutible. Pero bueno, en teoría está en el camino de la redención. Joaquín Furriel se mantiene, empieza mal y termina siendo, sí, como dijo Pablo, el diablo directamente. Creo que es eso también, ¿no? Los malos que son muy malos. Peretti también. Ya sabés que hay algo turbio ahí con el pastor de la iglesia, con Emilio Vázquez Pena, y termina siendo muy turbio. Como que decís, pará. Y además, no solo que es pedófilo, sino que es el demonio también. Sí, hacía falta todo eso, como es mucho, ¿viste? Y además todo lo rodeado con
con lo místico al mismo tiempo, ¿viste? Como, bueno, pedófilo, bueno, pero claro, era pedófilo porque tenía un hogar de niños, llevado como muy al extremo. Hablando de Peretti, a mí personalmente me pasó que sentía todo el tiempo que era un personaje de Máximo Cosetti. O que era Máximo Cosetti representando a un pastor. Como que no me lo pude tomar en serio a casi ninguno. Te digo que Furriel fue uno de los que más o menos me convenció, pero después las actuaciones en general están bastante acartonadas para mí. Yo tengo una cosa acá marcada, sobre todo de Peretti, que puse escena tiempo de valientes. Que en el capítulo 7 creo que es cuando cuentan absolutamente todo lo que pasa, porque llega el capítulo 7, el anteúltimo, yo digo, están contando todo, o sea, se dejaron todo para este capítulo. Peter Lanzani lo busca. Cuando tiene una conversación y le explica lo que hace con los chicos. Esa escena en el auto, faltaba que yo me lo imaginaba a Luque al lado y Peretti mirando por la ventanilla y decirle, no, Esto no me pega. o sea, lo he visto en otras series, en otras películas y te saca del Máximo Cosetti. Y me parece que, nada, esta serie logró, no sé si porque hubo un rewatch de los simuladores o algo por el estilo, pero te lo acerca mucho, me parece. Te lo acerca mucho ahí. Es más, yo en el verano vi Una Noche Mágica, la película que hizo con Natalia Oreiro, dirigida por Gastón Portal, y él hace de un delincuente y es otra cosa. O sea, y es una película de ahora también, ¿no? Entonces es como que esto de contar una historia de la fuerza hace que los personajes también se vayan completamente al extremo y parezcan que son caricaturas de otros personajes. Sí, es que es muy difícil hacer imagino que de pastor evangélico de por sí, pero aparte de que tenga todas, que es corrupto, que... Pedófilo. Claro. Y pedófilo. A mí me sobra quizá la parte esa. O sea, con el otro alcanzaba. Ya sabemos que pasa todo eso. Pero meterlo todo en el mismo personaje me parece un poco al pedo. Ya estaba bien con lo otro y creo que también podía darse un intento de homicidio del pastor por, no sé, malversación de fondos o alguna cosa así. Se podía llevar a cabo igual. Claro, es esto que decíamos de que quiere abarcar muchas cosas la serie, me parece. Muchos temas. ¿Es común que usted le regale banderas a su marido y él se las coloque sobre sus hombros? ¿Por qué, doctora, está prohibido regalar banderas? ¿Qué significa exactamente lo que tiene estampado? ¿Está buscando un mensaje secreto? ¿Un mensaje satánico? El mensaje es Cristo, doctora. Simplemente Cristo. No sé si les pasó a ustedes, pero cuando el Chino Darín entra a la pieza de Emilio y le dice, es todo mentira, no sé, decime la verdad, qué es lo que pasó, no sé qué cosa, como que está enojado, y Mercedes Morán ya le dice lo de la pedofilia. Y después va el Chino Darín y le pega una trompada a Peter Lanzani y le dice, era todo mentira, vos sabías. Y después el preso, el chileno... Paraguayo. Remigio. Sí, ¿es paraguayo? Pensé que era chileno. Que le dice a Nancy Duplá en el oído, y no te muestran, como que no te dicen nada en realidad, pero vos ya entendiste que el pedófilo es Peretti. que es el pastor. Sí, que aparte está. creo que se ve venir desde el momento en que Joaquín Furriel le da la carpeta en vacía. Claro. El carpetazo. Y después Peretti tiene que decir que él es pedófilo también, como que... Dale, o sea, estás diciendo mucho, todo el tiempo lo están explicando, sobreexplicando, y ya te diste cuenta, como que pasa por el lado, creo, de esto de la estética de Netflix y de no poder dejar nada a la interpretación y de que la historia se entienda. Yo no sé si ahí tienen mucha mano los guionistas o el mismo director o mucho que hacer los personajes. Para mí hay una condición ahí de que se entienda. Hace que se entienda y deja algún cliffhanger para el último capítulo, así tenemos segunda temporada. Que está clarísimo, me parece que es la intención. Que no sé por dónde puede agarrar la segunda temporada, porque el misterio, entre comillas, está resuelto. Que era lo que planteaba a la serie desde el comienzo. Sí, lo que hay que ver ahora es cómo él, si llega a ser presidente, ¿no? Si gana las elecciones, claro. Y se va a convertir en un House of Cards nacional, también por una cuestión de cómo al final a Mercedes Morán le gustó cómo le da la mano en el final de la temporada. Un poco obvio lo de que iba a poner al Chino Darín como jefe de gabinete, ¿no? Sí, también. totalmente. Otra. Ya lo sabés. Sí, tal cual.
Como, ¿dónde está Julio Clemens? Aparte, ¿por qué se llaman con nombre y apellido? Todo el tiempo se nombran. Sí. ¿Dónde está Julio Clemens? Que tengo una sorpresa. Que no, esto lo voy a dejar para el final. Como, dale, es obvio. Boludo. El otro día leí un tweet que decía que la serie está pensada para explicarte las cosas por si te colgaste mirando el celular. Es una buena definición. Como si te distrajiste. Otra cosa que me pareció, hablando así como de escenas puntuales, es la secuencia cuando el Chino Darín le dice que a Vera Spinetta, o sea, le dice, tu papá, o sea, es un pedófilo. O sea, todo lo que vos conocías como persona, bueno, es un pedófilo. Y ella entra en una crisis, llora, se lastima, si quiere. O sea, en un momento el Chino Darín se queda dormido, como, ¿qué? Y ella está toda cortada. Como que no se entiende qué pasó ahí. No te duermas. Y al otro día, en el aeropuerto fue como, llamame cuando llegues. Tal, sí, tranqui, buenísimo, nos vemos. ¿Cómo? No se pasó nada. Sinopsis. Por ahí pasaron un par de días. Es raro y ahí sí te puedo dar la derecha de esto, de que capaz que se empezó grabando en un momento, se terminó de grabar en otro y hubo algunas modificaciones en el guión, pero no hay mucha relación en una escena con la otra. No, o sea, no tiene sentido que alguien esté en una crisis de pánico y en otro momento esté, o sí tiene sentido. La suban a un avión enseguida. Claro, sí. Sí, igual yo a lo que me refería con el tema de la pandemia, una de las pocas cosas que creo que se llevó a grabar antes de la pandemia justamente es la escena del Luna Park, del asesinato de Badajoz. Y se nota que me parece que hay una intención de que se vea esa masividad que inclusive los que nos gusta ver a la 1 de la mañana los programas de Los pastores. de los pastores, vemos cómo venden eso, los grandes mantos que cubren todo, una multitud de gente, y después uno ve durante el resto de la serie, no sé cómo se llama, no quiero decir misa porque creo que no es una misa, pero cada vez que hay Culto. que hay un evento en el templo, cada vez que hay un culto, como dice Pablo, parece un centro de día, un club de jubilados, porque Un bingo. es muy poca gente, ¿no? A eso me refiero, que me da la sensación de que por ahí la intención era otra y demostrar una cosa con mucho más poder, mucho más masiva, y se nota que es la distancia que había que guardar para grabar la protocolo, serie. claro. Una silla cada 2 metros. A mí me parece que iba a ir por otro lado y ahí es donde pierde, más allá de la falencia que pueda tener la serie, me parece que encima perdió Fuerza. teniendo que grabarla así. Porque es muy distinto el evento en el que él está con la bandera y vemos el Luna Park de verdad lleno. Es verdad que ese puede haber sido un cambio de guión, ¿no? Que justamente después que por seguridad ya no se le puede acercar nadie y el lanzamiento de campaña está atrás de una pantalla. Eso también. Claro, o sea, puede que vaya por ahí. Yo me quedé con las ganas, no sé ustedes, de escuchar a Fanego. ¿Qué es lo que decía Fanego en su sala de reuniones? Le puso un Porque el Chino Darín micrófono. le puso un micrófono. Es verdad. Esas tramas que no van a ningún lado. ¿Y qué pasó con eso? Yo me quedé con las ganas. Bueno, también el personaje de Aguada pone los puntos un par de veces y después desaparece en complicidad con el personaje más insoportable de la serie, que es el marido de Nancy Duplá, Diego Gentile. Pobre. Por Dios, qué tipo denso. Aparte siempre hace de marido, ¿o no? Siempre se marido, ¿verdad? A mí me parece que hay como buenos actores desperdiciados, tipo Sofía Gala. Claro. Para mí es buenísima y está ahí juntando pendrives. O sea, después más o menos le dan una vueltita. Una ciruja cibernética. Claro. Y Ana Celentano. Es como de apariciones muy breves. A mí lo de Sofía Gala sí me pareció como que la vuelta que le dan después tampoco es tan como... Yo en un momento pensé como, para mí acá hay algo raro, puede ser que la vaya a cagar al final. O no sabemos, capaz que sí, ¿no? Es parte de la trama general de la serie. Pero, si no sé, sea una super espía, ponele, y que se quiera quedar con la iglesia, me pareció un poco raro, pero andás a ver. Puede ser igual, vimos a un chico que desaparece en un micro. Bueno, vamos a eso que es una de las cosas que quizás termine siendo lo más interesante si hace que se vaya del realismo a una cuestión de verdad medio espiritual y vemos la segunda venida de Cristo a la tierra personificada como el pescado, casualmente, ¿no?
justo casualmente le decían así. Sí, rarísimo. Sí. Es como que leían el crucificado. Ah, mirá. Juan Cruz. Juan Cruz. Está bien, a ver. Lo respeto dentro de la ficción, que me parece que eso es lo válido dentro de toda la serie, pero es algo que no sé si te esperás, porque bueno, es alguien que desaparece de la nada. Previo a eso, igual sí quiero destacar una parte que es cuando Peter Lanzani se escapa con el pescado justamente a la noche, y es como que están desde la mañana por irse. Y como que hablan por teléfono, todo también. Sí, ya en media hora nos vamos, como que sé yo. Y cuando se van los están esperando. Es como que era obvio que los iban a estar esperando. Nada, a ver, esto. Los respetos de la ficción, el tema de la desaparición. Pero bueno, si tenía tantos poderes... Pero, o sea, él desaparece y desaparece al que está con él. Claro. Porque lo de Peter Lanzani al final, que estaban en el micro y después aparecen en una camioneta, ¿qué onda? Sí, como teletransportación de golpe. Se fueron los dos. Claro. Raro. Un Mesías lo hizo. Y además, Peter Lanzani Terry le dice, no lo uses tanto, pero dejate de joder, hago lo que quiero. Es mi poder. ¿Te das cuenta que soy el Mesías? Ojo, igual, porque está bien lo que le dice ahí Peter Lanzani es muy, muy claro que algún poder tiene, pero no los vemos desaparecer literalmente, dejan de enfocarlos y aparecen en otro lado. Hasta ahí alguna explicación todavía podía haber. Pero ya después cuando llega a la frontera le agarra la mano al gendarme y básicamente le lee la mente, listo, ya está confirmado. Sí, es raro. Cristo volvió a la tierra y se lo quisieron violar aparte. Esa es la lectura. Y se tuvo que escapar a Bolivia. Pero bueno, hay que ver. Esa es otra de las puntas que la serie también deja abierta para una hipotética segunda temporada. Ojo, también puede ser que Peter Lanzani se apunó y deliró todo eso. También, no sabemos qué está dentro de la cabeza y qué no. Por unos años vamos a tener que ser invisibles. Nadie tiene que saber de nosotros. Lo que hiciste en el micro estuvo bien. Era necesario. Pero a partir de ahora, Jonathan, nada de esas cosas que vos haces. Que nada llame la atención. Vamos a guardar tus poderes por un tiempo y nos vamos a manejar con nuestros propios recursos. ¿Sí? No sé qué opinan ustedes si tiene como una segunda chance esta serie en una segunda temporada, en una posible segunda temporada. Yo creo que abrieron muchas puntas de muchas cosas y en algún momento van a tener que cerrar todo de alguna forma. Pero es que claramente fue intencional. Porque tener a Sofía Gala poniendo la cara así adelante de la computadora y darle diálogo 1 capítulo y medio y que le encajen al boludo de la familia encima, está totalmente pensado para que tenga evidentemente más protagonismo en la segunda temporada. Una vuelta de turno. Todo esto del Chino Darín tratando de irse al mismo tiempo que lo meten de posible jefe de gabinete, en realidad es otra cosa. Y bueno, ni hablar lo del pescado. Claramente, si está pensado de antes para varias temporadas y más o menos hay un diagrama hecho y no se estira más de una idea inicial, todavía puede tener chance porque puede ser una historia que termine cerrando más. Ahora, si iban por el 7º capítulo y le dijeron, no, bueno, pero hagan que siga y sea todo más improvisado, es otra cosa. Ahí ya no tiene chance de ninguna manera, me parece. Claro. Sí, puede salir muy bien o puede salir muy... Si está todo pensado y más adelante se resuelve todo mejor, buenísimo. Pero si la van a polquear estirando con cualquier cosa... Polquear, no. Genial. Creo que no hace falta que explique lo que es, pero... ¿No pagar sueldos? también. Sí, 5 temporadas. Igual, no sé si van a tomar esto como horror, porque la verdad que le fue bárbaro. Yo creo que la segunda temporada está asegurada, eso seguro. Sí. Sí, una más por lo menos va a haber. Sí. Excepto, bueno, que la iglesia consiga Banear. hacer que la cancelen. Bueno, justamente eso fue lo que se habló mucho en el comienzo. Y este podcast de análisis, o que intenta hacer un análisis, obviamente no está para nada de acuerdo con que quieran bajar a una serie. Porque bueno, sí, hubo mucha reacción de algunos sectores de la comunidad evangélica. Que bueno, similar a cuando se votó la ley del aborto, similar a cuando se votó la ley de matrimonio igualitario. Como que la reacción es la misma. Siempre aclarando de algunos sectores, ¿no? No obviamente de la comunidad evangélica general, que es muy grande y diversa. Y son los que
deben ser los que se sintieron tocados, por algo será. Claramente. Sí, lo que me parece que hay algo como interesante, creo que es lo que positivo que trae la serie, es como que, bueno, se hable de ciertos temas o de otros temas de los que siempre estuvo involucrada la Iglesia Católica, hasta reconocida por su propia jerarquía también. Admitió que hubo abusos, admitió que hubo corrupción. Entonces es como que se propone eso y eso es válido también de la serie. Como que bueno, se proponga romper un poco y buscar ficción en otro lado. Bueno, después más allá de si lo consigue o no, una ficción es una ficción y no es un documental. Eso lo tenemos claro. ¿A otro lado a qué te referís? Perdóname. No, de que se busque contar estas historias desde otro lado, no por otro lado. O sea, si vas a contar la corrupción o la pedofilia, el lugar común donde vos la vas a buscar es en, sí, una iglesia católica, ponele, un cura que violaba pibes. Bueno, una cosa así, Abuso. claro. Acá se corre un poco. Lo que sí, bueno, está como todo junto acá. Le hubiese dejado un poco de maldad a los demás también, no solo al pastor. Claro, como que el mal acá solamente son los del templo, Claro. digamos. Claro, aparte me parece que lo más interesante y lo que está, pero queda un poco de costado, es la influencia de la religión en sí y de estos sectores más conservadores en la política, cosa que por ahí no lo vemos con un candidato a vicepresidente, porque no sé acá cuánto pueden medir un candidato así. En otros países de Latinoamérica lo hemos visto que hasta han ganado elecciones. Me parece que era lo más interesante y es lo que se toca más de costado y vemos más el día a día dentro de la fundación y los billetes escondidos atrás de los salmos. Hay una frase que para mí es clave y que es lo más interesante, o la frase que es como que digo, si hubiesen ido profundizado un poquito más acá, hubiese estado mejor. Cuando Mercedes Morán le dice a Peretti, no nos conviene que vos seas candidato a presidente. Nosotros necesitamos tener un senador, necesitamos tener un diputado, alguien que pueda marcarles la cancha desde otro lado, como ser astutos. Me parece que los ponían en un lugar como más de malos inteligentes y no de malos torpes que son malos por ser oscuros nada más, ¿viste? Sí, es que el personaje de Mercedes Morán me cierra bastante más que el de Peretti, quizás. Sí, puede ser. Y en su ranking de actores... Yo tengo una favorita que es Nancy, claramente. Sí. Mira que a mí me gusta mucho Mercedes Morán, pero no sé, en este personaje no me convenció. Raro, porque es raro que una actriz, en este caso que es tan buena, verla hacer algo que no te cierre, es como difícil de encontrar. Pero la que más me convenció fue Nancy para mí. Sí, coincido. ¿Ustedes tienen un favorito? Sí, también, y suele ser una actriz que no me gusta para nada, por lo general, pero la verdad que acá 10 puntos, la verdad que sí. Que también la trama del embarazo frustrado quedó en eso, en una escena. Otra, Claro. Y nada más. Para mí intentaron darle como un conflicto personal a algunos personajes, pero que después, no sé, por ejemplo, lo de Vera Spinetta que se corta. No sabemos por qué, ni desde hace cuánto, ni qué la lleva a hacer eso, pero le dieron como ese conflicto como para que tenga una tridimensionalidad el personaje y después no se desarrolla. Lo más parecido a meter un estigma de Cristo también en la serie. También, raro. Pero igual, aparte de Nancy Duplá, tiene el conflicto que me parece que estaba bueno, el que tiene con el marido y el choque de intereses de sus dos carreras. Me parece que con eso alcanzaba, quizás. Y la dupla con el... No sé si es secretario, no Con sé Santi cómo se dice, Korowski. con el pibe que está con él. Sí, Sí. está buena. O sea, es medio cliché, pero funciona para mí. Debe ser el tándem que mejor funciona en toda la serie. Y ella sí me parece que es como la más natural. Es la que más natural le sale todo el personaje y que no sentís que la está exagerando o está diciendo cosas como que no sabe. O sea, es fiscal, sí, te la crees que es fiscal. Habíamos dicho también con Pablo, que hablamos hace unos días, que estaba como un poco quizá ajena a algunas noticias que debería saber, como lo del incidente de la ruleta chino-rusa, pero nada, detalles así. Después sí, en lo que es ella está perfecto. El personaje cae en algunos errores como todos los demás, me parece. Bueno, queda abierta la puerta para una segunda temporada que igualmente, seguramente cuando la hagan la estaremos viendo y veremos si remonta o mantiene este nivel o cae un poco más. Siendo Netflix puede pasar cualquier cosa. Bien, y si les gustan las series y el cine nacional como a nosotros, y si les gusta un poco más que toda esta serie que dijimos recién, o por lo menos
les gustó un poco más que a nosotros, pueden hacernos un aporte único entrando en termo.com.ar. Lo pueden hacer si están en Argentina desde el botón de cafecito, y si están en el exterior lo pueden hacer a través del botón de PayPal. Nosotros nos reencontramos quizá con alguna serie nueva o quizá con una película buena y una mala en un episodio clásico de Lo que faltan son financistas. ¡Alabado seas, Cristo! ¿Quién es el enemigo? ¡Ah! ¡Ah! El demonio es la política. 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 ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar. Seguinos en @termopodcast.